Hola mis amigos, vamos a empezar este nuevo video en donde vamos a estar explicando la estructura atómica, estableciendo de que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene sus mismas características. Vamos a imaginarnos como si esta persona fuera un elemento, cualquier elemento. Entonces el átomo viene a ser a esa persona en miniatura, pues el átomo conserva las mismas características que el elemento original. Entonces el átomo es la menor, la más pequeña partícula del elemento. En ese sentido vamos a explicar cómo está el átomo y su estructura dividido. Bueno, podemos ver nosotros aquí que el átomo, algo bien importante que hay que señalar es de que no es una partícula indivisible ni inmutable, sino que tiene una estructura interna y que está compuesta por otras partículas más pequeñas denominadas protones, electrones, neutrones, entre los más importantes. Estas partículas subatómicas también presentan algunas características, por ejemplo, una masa determinada y una carga específica, por lo que el electrón tiene carga negativa y está siempre girando alrededor de lo que es este núcleo. A continuación vamos a ir describiendo eso. En la estructura atómica se puede dividir en una parte que se llama corteza, que es orbitales en donde están girando los electrones, cargas negativas, y un núcleo que es el centro en donde se concentra toda su masa y en donde están los positivos y los que no tienen carga, es decir, están los protones y están los neutrones. Positivos y neutrones, protones y neutrones aquí y electrones girando alrededor del núcleo en una nube electrónica. Continuando, aquí podemos ver un esquema de todo lo que es una estructura, la estructura atómica actual, en donde nosotros podemos distinguir los tipos de átomos que son isótopos, isóbaros, entre otros. También podemos ver que el átomo se puede convertir en ion positivo o ion negativo. El átomo también tiene una zona donde se llama núcleo atómico, en donde están los positivos y están los neutros, es decir, los protones y los neutrones, y otra zona extranuclear en donde están todos los electrones. Continuando con la explicación, vamos a ver algunos conceptos como el número atómico Z, que indica el número de protones del núcleo, es decir, cuántos protones hay dentro del núcleo, cuántas cargas positivas hay dentro del núcleo, es lo que me indica el número atómico. Si el átomo es neutro, es decir, si estos electrones que están ahora girando se mantienen así, no pierden ni ganan electrones en estos orbitales, se mantienen así tal y como están, entonces el átomo es neutro. Y entonces, si hay 10 protones, también va a haber 10 electrones. Si hay 10 positivos, también va a haber 10 negativos. También hay otro concepto que es vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo se calcula este número atómico. Bueno, aquí vemos al sodio. Este 11 representa el número atómico del sodio, es decir, 11 protones. 11 protones. El Z del sodio es igual a 11 protones. Pero también vamos a ver al potasio, que tiene 19 protones, al cloro 17 protones. Por tanto, si el número atómico del sodio es 11, significa que tiene 11 protones. Si el sodio es atómico, es decir, si el sodio tiene una carga cero, si el sodio no tiene ninguna carga, no tiene aquí nada, entonces también va a tener 11 electrones. De la misma forma, para el potasio, si tiene 19 protones, también va a tener 19 electrones. Y el cloro, si tiene 17 protones, también va a tener 17 electrones. Continuando con la explicación, vamos a ver este concepto del número másico, que es la suma del número de protones y neutrones. Recordemos que el número atómico es todos los positivos que hay aquí en el núcleo, ese es el número atómico. El número másico es todos los protones y todos los neutrones, es decir, todo lo que hay en el núcleo es número másico. Algo muy importante es de que el número de neutrones es igual al peso atómico menos
el número de protones. También se puede escribir número atómico menos también se puede escribir número másico menos número atómico igual al número de neutrones. Por otra parte, también vamos a ir viendo a continuación qué es el peso atómico. Y bueno, el peso atómico no es más que la masa de un átomo expresado en unidades de masa atómica y se calcula obteniendo el promedio de los pesos de sus isótopos. Es decir, hay átomos que presentan el mismo número atómico, pero este número de masa va cambiando. Entonces, se toma un promedio de todos los isótopos que abundan en la naturaleza y se saca el peso atómico. Y este peso atómico, al ser un promedio de todas las masas que hay en la naturaleza de los isótopos, es que tiene decimales. Por esa razón, en la tabla periódica nosotros encontramos que el cloro es 35.453 gramos y el antimonio es 121.75 gramos. Los decimales se deben a el promedio que hemos sacado en los isótopos para sacar el peso atómico. Es muy importante explicar algunos tipos de átomos como los isótopos, que son los que tienen el mismo número atómico pero diferente peso atómico. Muy importante, tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa, el mismo Z, diferente A. También se destaca los isóbaros, que tienen el mismo peso atómico pero diferente número atómico. Aquí podemos ver mismo peso atómico pero diferente número atómico. Lo que caracteriza a un átomo es el número de protones, y el número de protones es el Z, razón por la cual estos son diferentes elementos que tienen el mismo peso atómico pero son diferentes. En cambio, si nosotros volvemos a la anterior presentación, los isótopos son del mismo elemento, solamente que está cambiando su peso atómico. Continuando, también hay otro tipo de átomo que son conocidos como isótonos, que tienen el mismo número de neutrones, diferente número atómico y diferente peso atómico. También están los isoelectrónicos, que tienen igual número de electrones, y aquí vemos algún ejemplo. Es muy importante que cuando un átomo tiende a ganar, aquí vemos a un átomo y aquí vemos 11 protones, 11 positivos, y también vemos 11 negativos alrededor girando. Cuando en el nivel de energía más elevado se encuentra un electrón que está perdiéndose, se está escapando, en otras palabras, significa que mi átomo ya no va a presentar este electrón, entonces se va a cargar positivamente. Es decir, en un inicio el sodio tenía 11 protones y como era atómico también tenía 11 electrones. Tenía 11 protones, 11 positivos, y tenía también 11 electrones, 11 negativos. Bueno, por alguna curiosa razón, este electrón es escapado, se escapa. Este electrón se pierde. Como este electrón se pierde, ¿qué significa? Que ya no hay 11, ha disminuido 1. Entonces ya no hay 11 negativos, sino hay ahora 10 negativos. En total, ¿cuánto me da su carga? 11 positivos, 10 negativos me da más 1 positivo. Por esta razón, el sodio, de tener una carga 0 cuando era atómico, pasa a tener una carga más 1 cuando pierde un electrón. También hay otro tipo de ion que se llama anión. Entre los aniones, cuando ganan electrones, se cargan negativamente. Es decir, a un principio el cloro tenía 17 protones, como era atómico también tenía 17 electrones. En un principio tenía 17 protones, tenía 17 positivos, y también tenía, como era atómico, 17 negativos. Obviamente todo esto me da 0. Por eso es que el cloro es atómico. Pero por alguna curiosa razón, el cloro gana un electrón, recibe un electrón. Entonces ya no tiene aquí 7, sino tiene 8. Es decir, ha aumentado un electrón. Ya no tiene 17 negativos, sino tiene
18 negativos porque un negativo más se le ha aumentado. Entonces la carga ya no es 0, sino es 17 positivos, 18 negativos me da menos 1 negativo. Por esta razón el cloro atómico pasa de tener carga 0 a tener carga menos 1. Continuando con la explicación, vemos aquí cómo se puede determinar las partículas atómicas. Vamos a ver aquí el titanio que está con carga 0, es decir, es titanio atómico. El 22 significa el número atómico. 48 significa el peso atómico, número de masa. Entonces, para el titanio, como está atómico, Z es el número de positivos, 22 positivos. Como no está perdiendo carga ni está ganando carga, nada, entonces 22 positivos y 22 negativos me va a dar 0. El mismo número de protones igual al mismo número de electrones. Los neutrones se determina entre la diferencia de A menos Z. A menos Z, el número másico menos el número atómico, me va a dar 26. Continuando con el ejercicio, vamos a ver ahora a un anión, que es el bromo. Estamos viendo aquí que tiene carga menos 1. Se ha cargado menos 1. ¿Qué significa? Que si tenía el Z tenía 35 positivos. A un principio tenía, si era atómico, tenía 35 positivos y tenía 35 negativos. Para que se cargue negativamente ha tenido que ganar un electrón. O sea, si 35 positivos tenía y gana un electrón, entonces va a tener 36 negativos. 36 negativos, 35 positivos. La diferencia de estos positivos con estos negativos me da la carga menos 1. El número de neutrones se calcula con el número másico menos el número atómico. 79 menos 35. Continuando con la explicación, vamos a ver para el catión magnesio, que tiene carga más 2. Es decir, hay excesos de positivos. Hay más positivos que negativos. ¿Qué significa? Para que haya más positivos, tiene que perder o ganar negativos. Tiene que perder negativos. Entonces el magnesio tenía 12 positivos y tenía 12 negativos a un principio cuando era atómico, pero cuando se ha cargado con más 2 ha tenido que perder 2 electrones. Por eso 12 positivos con 10 negativos me da 2 positivos. El número de neutrones es igual a 24 menos 12, el peso atómico menos el número atómico. Continuando, vamos a ver ahora cómo se puede distribuir todos estos electrones en un átomo. En el núcleo siempre van a estar los positivos y los neutrones, siempre van a estar los protones y los neutrones, pero alrededor del núcleo, en la zona extranuclear, van a estar los electrones girando, y para ello se tiene que distribuir según los niveles de energía que haya. Los niveles de energía son concéntricos, aquí como podemos ver, y estos niveles de energía, a medida que van alejándose del núcleo, tienen mayor energía. ¿Por qué? Pues simplemente aquí requiere menor movimiento, requiere menor energía, aquí requiere mayor movimiento, mayor energía, aquí requiere también más movimiento, mayor energía, y así sucesivamente. En este sentido, los electrones se van distribuyendo en el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así, pero también se van distribuyendo en orbitales S, SP, SPD y así sucesivamente. Aquí podemos ver cómo se tiene que cumplir una regla. Esto es establecido por la mecánica cuántica, muy importante. Y hay una regla que es la regla de Aufbau para poder llenar la configuración electrónica. La clave de eso es hacer este esquema o esta figura en donde 1S significa el primer nivel. Aquí tenemos el núcleo. Este es 1, nivel de energía 1. Este es 2, nivel de energía 2. Este es 3, nivel de energía 3. Este 1 aquí está y solamente tiene un orbital S. Entonces aquí solamente puede haber un orbital S. Aquí puede haber orbital SP. Aquí en el nivel 3
puede haber orbital S, P, D y así sucesivamente. ¿Cómo se llena? Se va en el siguiente orden. No se llena esto primero, luego esto, luego esto. No, no se llena así. Hay una forma que es en diagonal. También se lo llama la regla del serrucho. Y es que se va de la siguiente forma. Primero se coloca 1S, después 2S, después 2P, 3S. Después 3P, 4S. Luego 3D, 4P, 5S y así sucesivamente. Hay que explicar algunas cosas muy importantes. Estos coeficientes significan el nivel de energía. SP significa el subnivel. Este 5 significa el número de electrones que pueda haber en cada subnivel. Recordemos la anterior imagen. En la anterior imagen podemos ver que aquí solamente puede haber 6 electrones en total en el orbital P y en el orbital S solamente 2 electrones. Esa es la explicación. Bueno, vamos a ver un tipo de llenado aquí de el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno tiene una configuración electrónica como se ve a continuación. 1s cuadrado, 2s, 2s2, 3p cubo. Entonces, en el último nivel de energía vemos que están esto, y aquí lo representamos mejor. En el último nivel de energía, es decir, 2, hay 2 electrones más 3 electrones, lo cual me da 5 electrones. Estos 5 electrones se llaman electrones valencia. Se llama 5 electrones porque en la última capa hay 5 electrones y estos 5 electrones van a servir para la interacción con otros elementos. Al pertenecer al grupo 5 también se lo describe como un electrón valencia con 5 electrones en su última capa. De la misma manera para el calcio, para el cloro y para el sodio. En la última capa aquí, por ejemplo, para el cloro, la última capa es 3 y hay orbitales S y P. En total hay 2 más 5, 7 electrones. Los electrones valencia son 7. Estos 7 electrones le va a servir al cloro para poder combinarse y hacer un enlace químico. De esta forma es como se habría terminado la explicación. Les agradezco por su tiempo y por haber escuchado este video. Que les vaya muy bien. Bendiciones a todos. Saludos. Nos vemos en una próxima oportunidad.